De vivir en una casa con jardín a dormir sobre cartones en 2 semanas. Así cambió la vida de Diego cuando perdió a sus padres. Tenía 19 años y el futuro se había convertido en una pesadilla. Pero en su noche más oscura, cuando contemplaba el final, alguien se sentó a su lado en ese callejón sucio. El viento frío de febrero cortaba como cuchillo las calles de Ciudad de México. Diego Hernández se acurrucó más dentro del cartón húmedo que le servía de manta, tratando de ignorar el dolor punzante que le atravesaba el estómago. Hacía 3 días que no comía nada sólido, solo agua de las fuentes públicas y algunos chicles que encontraba tirados en las banquetas. Apenas 2 semanas atrás, su vida era completamente diferente. Vivía con sus padres en una casa modesta pero cómoda en la colonia Doctores. Su padre, Roberto, trabajaba como mecánico en un taller de la zona, y su madre, Carmen, vendía tamales en el mercado local. No eran ricos, pero nunca faltaba comida en la mesa ni un techo seguro sobre sus cabezas. Diego estudiaba preparatoria en el turno vespertino y por las mañanas ayudaba a su madre en el puesto de tamales. Soñaba con estudiar ingeniería, tal vez conseguir una beca para la universidad. Tenía novia, Sandra, una chica dulce de ojos grandes que le sonreía cada tarde cuando salían de clases. Todo parecía encaminado hacia un futuro prometedor. Pero la vida puede cambiar en un instante. El accidente ocurrió un martes por la noche. Sus padres regresaban del mercado cuando un conductor ebrio se pasó el alto y los embistió de frente. Roberto murió en el acto. Carmen agonizó durante 6 horas en el hospital antes de reunirse con su esposo. Diego llegó corriendo al hospital cuando recibió la llamada, pero ya era demasiado tarde. En una sola noche, su mundo se desplomó. Los días siguientes fueron un borrón de dolor y trámites burocráticos. Sin hermanos, sin abuelos vivos, sin tíos cercanos, Diego se encontró completamente solo. La modesta casa familiar tenía una hipoteca que él no podía pagar con su trabajo de medio tiempo en una tienda de abarrotes. Los ahorros de sus padres apenas cubrieron los gastos del funeral. En cuestión de 2 semanas, el banco ejecutó la hipoteca. Diego tuvo que empacar lo poco que pudo cargar en una mochila vieja y abandonar el único hogar que había conocido. Sandra, su novia, trató de ayudar al principio, pero sus padres no veían con buenos ojos que su hija se involucrara con alguien en esa situación. Poco a poco, las llamadas se espaciaron hasta desaparecer por completo. Diego intentó quedarse con algunos conocidos de la escuela, pero nadie podía ofrecerle más que una noche o 2 en el sofá. Su jefe en la tienda de abarrotes le pagaba muy poco, apenas suficiente para comer un día sí y otro no. Pronto se dio cuenta de que no podría seguir estudiando. Tuvo que abandonar la preparatoria para buscar trabajos de tiempo completo que le permitieran sobrevivir. Pero sin dirección fija, sin documentos actualizados, sin referencias sólidas, encontrar empleo estable se convirtió en una tarea casi imposible. Los empleadores desconfiaban de un joven sin hogar. Las oportunidades se cerraban una tras otra. La primera noche que durmió en la calle fue la más difícil de su vida. Se refugió en el portal de una tienda cerrada, usando periódicos como manta. El frío, los ruidos extraños, el miedo constante a que alguien lo atacara o que la policía lo corriera, todo se combinaba en una pesadilla que parecía no tener fin. Los días se fueron convirtiendo en semanas. Diego aprendió a sobrevivir como pudo. Conoció a otros jóvenes en situación similar, que le enseñaron dónde conseguir comida gratis, qué lugares evitar por la noche, cómo protegerse de las pandillas y de la policía corrupta. Aprendió que algunos restaurantes tiraban comida aún buena en sus contenedores de basura, y que las iglesias a veces repartían desayunos los domingos. Pero lo más duro no era el hambre ni el frío, era la mirada de la gente. Cuando caminaba por las calles, la gente lo veía como una molestia, como algo sucio que ensuciaba el paisaje urbano. Las madres apartaban a sus hijos cuando lo veían acercarse. Los comerciantes lo corrían de las puertas de sus negocios. Algunos transeúntes le gritaban que se pusiera a trabajar, sin saber que lo había intentado docenas de veces. Poco a poco, Diego sintió que se iba perdiendo a sí mismo. Los sueños de universidad se desvanecían como humo. La esperanza de una vida normal se hacía más y más lejana. Empezó a entender por qué algunos de los indigentes que conocía
se refugiaban en el alcohol o las drogas. Era una forma de adormecer el dolor, de olvidar la vergüenza y la desesperanza. Una noche especialmente fría de marzo, Diego se refugió en un callejón detrás de un mercado. Había encontrado varios cartones grandes y los había acomodado para crear una especie de refugio improvisado. Tenía el estómago completamente vacío y había pasado el día entero buscando trabajo sin éxito. Se acurrucó entre los cartones, tratando de conservar el calor corporal. A lo lejos escuchaba el ruido del tráfico, las sirenas ocasionales, los ladridos de perros callejeros. La ciudad nunca dormía, pero para él, la noche era el momento más solitario del día. Mientras yacía ahí, con los ojos cerrados pero incapaz de dormir, los recuerdos lo invadieron como una avalancha. Recordó las mañanas preparando tamales con su madre, sus risas mientras contaba chistes malos. Recordó a su padre enseñándole a cambiar una llanta, sus manos manchadas de griese, pero siempre cariñosas. Recordó su cuarto, sus libros, su cama caliente, todo lo que había dado por sentado y que ahora parecía un lujo inalcanzable. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sucias. No las limpió, ya no le importaba nada. Fue en ese momento de absoluta desesperanza cuando comenzó a escuchar pasos acercándose por el callejón. Diego se tensó inmediatamente. Los callejones por la noche no eran seguros, especialmente para alguien indefenso como él. Podían ser pandilleros buscando problemas, o ladrones, o simplemente borrachos violentos. Contuvo la respiración, esperando que pasaran de largo. Pero los pasos se detuvieron justo frente a su refugio de cartón. ¿Estás bien, hijo? La voz era suave, sin amenaza. Diego entreabrió los ojos y vio una silueta oscura recortada contra las luces lejanas de la calle. Era un hombre, al parecer de mediana edad, pero no podía distinguir mucho más en la penumbra. «Estoy bien», mintió Diego con voz ronca. «Solo durmiendo». El hombre no se fue. En lugar de eso, se acercó un poco más y se sentó en el suelo, a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para continuar la conversación. «Hace mucho frío esta noche», comentó el desconocido con naturalidad, «y pareces muy joven para estar aquí afuera solo». Diego no respondió. Había aprendido a desconfiar de los extraños que se acercaban por las noches. A veces eran personas bien intencionadas, pero otras veces tenían motivos menos nobles. «Me llamo Jesús», dijo el hombre con la misma voz serena. «¿Cómo te llamas tú?». Algo en el tono de voz hizo que Diego se relajara ligeramente. No había urgencia ni falsedad en sus palabras. Sonaba genuinamente interesado, no como alguien que estuviera fingiendo compasión. «Diego», murmuró finalmente. «Mucho gusto, Diego. ¿Tienes hambre?». La pregunta era tan directa y práctica que tomó a Diego por sorpresa. No era la típica interrogación condescendiente que recibía de los trabajadores sociales o de las personas que querían sentirse bien consigo mismas repartiendo consejos baratos. «Un poco», admitió. En realidad estaba famélico, pero había aprendido a no mostrarse desesperado. Jesús se levantó sin decir nada y caminó hacia la entrada del callejón. Diego pensó que se había ido, pero unos minutos después regresó con una bolsa de papel. «Tacos de pastor», dijo simplemente, extendiendo la bolsa. «Están calientes». El aroma que se escapaba de la bolsa hizo que el estómago de Diego rugiera audiblemente. Hacía días que no olía comida caliente. Dudó por un momento, pero el hambre pudo más que la cautela. Tomó la bolsa con manos temblorosas. Los tacos estaban deliciosos. Mientras comía, Jesús permaneció sentado en silencio, no mirándolo fijamente ni haciéndole preguntas incómodas, simplemente acompañándolo. Cuando Diego terminó, se sintió más humano de lo que había estado en semanas. La comida caliente en su estómago le devolvió una sensación de normalidad que casi había olvidado. «Gracias», dijo sinceramente. «No tenía que hacer eso. Todos necesitamos ayuda a veces», respondió Jesús con sencillez. «¿Hace mucho que vives en la calle?». Diego calculó mentalmente. «Como 2 meses». «¿Y antes?». Algo en la pregunta, en la forma calmada en que la hizo, invitó a Diego a abrirse. Tal vez fue el efecto de la comida, o tal vez la soledad acumulada necesitaba encontrar una salida, pero comenzó a contar su historia. Le habló del accidente, de la muerte de sus padres, de la pérdida de la casa, del abandono de la escuela.
Las palabras salían lentamente al principio, pero después fluyeron como agua contenida, que finalmente encuentra una grieta por donde escapar. Jesús escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer soluciones fáciles o comentarios vacíos. Simplemente estuvo presente, prestando atención completa a cada palabra. «Siento mucho tu pérdida», dijo cuando Diego terminó. «Perder a los padres tan joven, no hay palabras que puedan quitar ese dolor». Diego asintió, sorprendido de que alguien reconociera la magnitud de su pérdida, sin tratar de minimizarla o consolarlo con frases hechas. «A veces siento que todo se acabó para mí», confesó, «que nunca voy a poder salir de esto». «El futuro nunca está cerrado, Diego, aunque ahora no puedas verlo. ¿Usted cómo sabe?». Jesús sonrió, aunque en la penumbra Diego no pudo ver completamente su expresión. «Porque he visto a muchos jóvenes como tú, buenos muchachos que la vida golpeó duro, pero que tenían una fuerza interior que ni ellos mismos conocían. Yo no me siento nada fuerte. La fuerza real no es la que se siente, Diego, es la que se demuestra día a día, simplemente continuando, simplemente no rindiéndose». Permanecieron en silencio por un momento. A pesar del frío y de las circunstancias, Diego se sentía más tranquilo de lo que había estado en mucho tiempo. Había algo en la presencia de este hombre que irradiaba paz. «¿Usted qué hace?», preguntó Diego. «¿Por qué anda por las calles tan tarde?». «Busco a personas que necesitan compañía», respondió Jesús con naturalidad. «Como tú esta noche. ¿Es trabajador social o algo así?». «No exactamente. Digamos que tengo un tipo diferente de trabajo». Diego no insistió. Había conocido a muchas personas con trabajos extraños o indefinidos durante sus semanas en la calle. Lo importante era que este hombre había sido amable con él, y eso era más de lo que había recibido de la mayoría de la gente en mucho tiempo. «¿Dónde va a dormir esta noche?», preguntó Jesús. «Aquí mismo, supongo. Este callejón no es tan malo. La policía no suele venir por aquí. Hace demasiado frío. Podría ser peligroso». «Ya me acostumbré». Jesús se quedó pensativo por un momento. «Conozco un lugar», dijo finalmente. «Un albergue que queda cerca de aquí. La directora es una buena mujer. Podría conseguirte una cama por esta noche, tal vez unas noches más». Diego había oído hablar de los albergues, pero también había escuchado historias terribles sobre algunos de ellos. Lugares donde robaban tus pocas pertenencias, donde te maltrataban, donde las condiciones eran peores que la calle. «No sé, te acompaño», ofreció Jesús. «Si no te sientes cómodo, puedes irte cuando quieras». Había algo en su voz que inspiraba confianza. Diego lo pensó por un momento. Realmente hacía mucho frío, y la perspectiva de dormir en una cama real, aunque fuera por una noche, sonaba como un sueño. «Está bien», aceptó finalmente. «Pero sí es una trampa». «No es una trampa, te lo prometo». Se levantaron y comenzaron a caminar por las calles semidesiertas. Diego llevaba su mochila con sus pocas pertenencias, mientras que Jesús caminaba con las manos en los bolsillos, aparentemente sin equipaje. Mientras caminaban, Diego pudo observar mejor a su acompañante bajo las luces de las calles. Era un hombre de estatura promedio, tal vez de unos 30 y tantos años, con cabello oscuro que le llegaba a los hombros y una barba bien cuidada. Vestía ropa sencilla pero limpia, jeans, una camisa blanca y una chamarra de mezclilla. No parecía tener dinero, pero tampoco se veía como alguien que viviera en la calle. Lo más llamativo eran sus ojos. Incluso en la luz tenue de las farolas, Diego podía ver que eran ojos profundos, gentiles, que parecían ver más allá de las apariencias. Cuando lo miraba, Diego se sentía completamente visto y aceptado, sin juicio. «¿Hace mucho que ayuda a gente como yo?», preguntó mientras caminaban. «Toda mi vida», respondió Jesús con una sonrisa. «Es lo que hago». Caminaron durante unos 20 minutos por calles cada vez más familiares para Diego. Se dirigían hacia una zona que él conocía bien, cerca del centro de la ciudad. Pasaron junto a varios edificios gubernamentales, algunas iglesias, y finalmente se detuvieron frente a un edificio modesto de 2 pisos, con un letrero que decía «Casa de la Esperanza». «Aquí es», dijo Jesús. Diego miró el edificio con curiosidad. Se veía limpio y bien mantenido, con luces cálidas en las ventanas. No tenía el aspecto amenazante que había esperado. Jesús se acercó a la puerta y tocó suavemente. Unos minutos después,
Una mujer de mediana edad abrió la puerta. Tenía cabello canoso recogido en un chongo sencillo y vestía un suéter de lana. Sus ojos mostraron sorpresa al ver a Jesús. «¡Jesús!», exclamó con genuina alegría. «¡Qué sorpresa verte! Hola, Marta. Te traigo a un amigo que necesita un lugar donde descansar esta noche». Marta miró a Diego con ojos bondadosos. No había lástima en su mirada, solo comprensión. «Por supuesto», dijo inmediatamente. «Pasa, hijo. Tenemos camas disponibles». Diego dudó por un momento, pero la calidez en la voz de la mujer lo tranquilizó. Miró a Jesús, quien le hizo un gesto alentador con la cabeza. «Gracias», murmuró Diego, y siguió a Marta al interior del edificio. El interior de la Casa de la Esperanza era acogedor y limpio. Las paredes estaban pintadas de colores cálidos y había fotografías de familias sonrientes colgadas aquí y allá. Olía a comida casera y a jabón de lavandería. «Llegaste justo a tiempo para la cena», dijo Marta mientras los guiaba por un pasillo. «Hicimos caldo de pollo con verduras». El estómago de Diego rugió de nuevo, a pesar de los tacos que había comido hacía poco. No recordaba cuándo había sido la última vez que había comido 2 veces en el mismo día. Llegaron a un comedor pequeño pero acogedor, donde varios hombres de diferentes edades estaban terminando de cenar. Algunos levantaron la vista cuando entraron, pero no con hostilidad, más bien con la solidaridad silenciosa de quienes han pasado por experiencias similares. «Siéntate donde gustes», dijo Marta a Diego. «Te traigo un plato». Diego se sentó en una mesa cerca de la ventana. Jesús tomó asiento frente a él. «¿También va a cenar?», preguntó Diego. «No tengo hambre», respondió Jesús. «Pero me quedo un rato contigo, si no te molesta». Marta regresó con un plato humeante de caldo de pollo, acompañado de tortillas recién hechas y un vaso de agua fresca. Diego no pudo evitar sonreír al ver la comida. Hacía tanto tiempo que no veía un plato servido apropiadamente, con cuchara limpia y servilleta. «Está delicioso», dijo después del primer bocado. «Marta es una excelente cocinera», comentó Jesús. «Ha estado cuidando este lugar durante más de 10 años. ¿Cómo la conoce?» «Nos conocemos hace tiempo. Ella hace un trabajo muy importante aquí». Mientras Diego comía, otros residentes del albergue se acercaron gradualmente a presentarse. Había hombres de todas las edades y historias diferentes. Algunos habían perdido trabajos, otros habían tenido problemas con adicciones, algunos simplemente habían tenido mala suerte. Pero todos trataron a Diego con respeto y amabilidad. Un hombre mayor llamado Don Fernando se sentó junto a ellos. «¿Primera noche aquí?», preguntó a Diego con voz gentil. «Sí, señor. Vas a estar bien. Marta cuida muy bien de nosotros. Y las reglas son justas. Mantén limpio tu espacio. Respeta a los demás y ayuda con las tareas comunes cuando puedas». «¿Cuánto tiempo se puede quedar uno aquí?». «Depende de tu situación. Algunos están solo unas noches, otros algunas semanas, mientras consiguen trabajo o arreglan sus papeles. Marta trabaja con cada persona individualmente». Diego asintió, sintiéndose más esperanzado de lo que había estado en mucho tiempo. Por primera vez en meses, la perspectiva de dormir en una cama real y tener un techo seguro sobre su cabeza se hacía realidad. Cuando terminó de cenar, Marta se acercó a su mesa. «Ven, te muestro dónde vas a dormir», dijo con su voz maternal. Diego se levantó para seguirla, pero primero se volvió hacia Jesús. «¿Va a quedarse aquí también?». «No, tengo que irme», respondió Jesús, levantándose también. «Pero me da mucho gusto haberte conocido, Diego». Una sensación de pánico invadió a Diego. Este hombre había aparecido en su momento más desesperado. Le había dado comida, lo había traído a un lugar seguro, y ahora se iba a ir. No quería que se fuera. Jesús era la primera persona en mucho tiempo que lo había tratado con dignidad y respeto genuinos. «¿Lo voy a ver otra vez?». Jesús sonrió con calidez. «Estoy seguro de que nuestros caminos se van a volver a cruzar», dijo. «Mientras tanto, dale una oportunidad a este lugar. Marta y las personas aquí realmente quieren ayudarte». Extendió su mano y Diego la estrechó. El apretón fue firme y cálido. «Gracias», dijo Diego, y en esas palabras puso toda la gratitud que sentía. «Por todo». «De nada, Diego. Recuerda, el futuro nunca está cerrado. Siempre hay esperanza». Y con esas palabras, Jesús se dirigió hacia la puerta.
Diego lo siguió con la mirada hasta que desapareció en la noche. Marta lo llevó a un dormitorio limpio con 6 literas. La mayoría estaban ocupadas por hombres que ya dormían o se preparaban para dormir. Le asignó una litera en la esquina, junto a una ventana pequeña. «Aquí tienes sábanas limpias», dijo Marta, entregándole ropa de cama. «El baño está al final del pasillo. Si necesitas algo durante la noche, mi habitación está en el primer piso». «Gracias, señora Marta». «No hay de qué, hijo. Descansa bien». Diego hizo su cama con cuidado, como si fuera la primera vez que tocaba sábanas limpias. En cierto modo, así se sentía. Se acostó completamente vestido al principio, por costumbre, pero después decidió quitarse los zapatos y la chamarra. La cama era firme pero cómoda. Las sábanas olían a suavizante de ropa. Por primera vez en meses, Diego se sintió seguro. No tenía que estar alerta por si alguien se acercaba. No tenía que soportar el frío del concreto. No tenía que preocuparse por la lluvia o el viento. Mientras yacía ahí, pensó en los eventos de la noche. Todo había comenzado con esa desesperanza absoluta en el callejón, cuando había contemplado seriamente si valía la pena seguir viviendo. Y entonces había aparecido Jesús como salido de la nada, con comida, con compañía, con esperanza. Había algo especial en ese hombre, algo que Diego no podía definir completamente. No era solo su amabilidad, aunque eso era notable. Era algo más profundo. Una presencia, una paz, una forma de ver que hacía sentir a Diego que no estaba solo en el mundo. Por primera vez en mucho tiempo, Diego se durmió con una sonrisa en el rostro. Diego despertó con el sonido de voces suaves y el aroma de café recién hecho. Por un momento, no recordó dónde estaba. La sensación de sábanas limpias y un colchón firme le pareció tan extraña que pensó que estaba soñando. Pero cuando abrió los ojos y vio las paredes pintadas de azul claro y la ventana con cortinas, la realidad regresó a él como una ola cálida. Estaba en la casa de la esperanza. Estaba seguro. Tenía un techo sobre su cabeza. Se incorporó lentamente y miró alrededor del dormitorio. Algunas de las literas ya estaban vacías, con las camas hechas cuidadosamente. Otros huéspedes se movían silenciosamente, preparándose para el día. Un hombre mayor, que reconoció de la noche anterior, le sonrió y le hizo un gesto de saludo. «Buenos días, muchacho. ¿Dormiste bien?» «Muy bien, gracias», respondió Diego, estirándose. No mentía. Había sido la mejor noche de sueño que había tenido en meses. Se levantó, hizo su cama con el mismo cuidado que había puesto la noche anterior y se dirigió al baño. Cuando se miró en el espejo, se sorprendió de su propia apariencia. Tenía ojeras profundas y había perdido peso, pero algo en su expresión había cambiado. Ya no veía la desesperanza absoluta que había sentido en el callejón. Había una chispa de algo que había creído perdido para siempre. Esperanza. Se lavó la cara y las manos con agua tibia, un lujo que había olvidado apreciar. Cuando bajó al comedor, encontró a Marta sirviendo desayuno a los residentes. Al verlo, su rostro se iluminó con una sonrisa maternal. «Buenos días, Diego. ¿Cómo dormiste?» «Muy bien, señora Marta. Muchas gracias. Me da mucho gusto escuchar eso. Ven, siéntate. Te sirvo desayuno». El desayuno consistía en huevos revueltos, frijoles refritos, tortillas calientes y café negro. Para Diego, que había pasado semanas comiendo sobras cuando tenía suerte, era un festín. Comió lentamente, saboreando cada bocado. Don Fernando se sentó frente a él con su propio plato. «¿Qué planes tienes para hoy?», preguntó con interés genuino. Diego se detuvo a medio bocado. La pregunta era simple, pero lo tomó por sorpresa. Hacía tanto tiempo que sus únicos planes diarios consistían en encontrar comida y un lugar seguro para dormir, que la idea de tener planes reales le parecía extraña. «No estoy seguro», admitió. «Supongo que buscar trabajo». «¿En qué has trabajado antes?» «Ayudaba a mi madre en su puesto de tamales, y trabajé medio tiempo en una tienda de abarrotes». «Marta conoce gente que podría necesitar ayuda», sugirió don Fernando. «Ella ha ayudado a muchos de nosotros a encontrar trabajo». Como si hubiera escuchado su nombre, Marta se acercó a su mesa. «¿De qué hablan tan concentrados?» «Le decía a Diego que usted conoce gente que podría darle trabajo», explicó don Fernando.
Marta asintió thoughtfully. ¿Qué tipo de trabajo te interesa, hijo? Cualquier trabajo honesto, respondió Diego inmediatamente. No tengo mucha experiencia, pero aprendo rápido y trabajo duro. Esa es la actitud correcta. Déjame hacer algunas llamadas hoy. Conozco a varios comerciantes del mercado que a veces necesitan ayuda extra. Diego sintió que el corazón se le aceleraba. La posibilidad real de conseguir trabajo, de empezar a reconstruir su vida, se hacía tangible. Después del desayuno, Marta lo llevó a su oficina, un espacio pequeño pero organizado lleno de archivos y fotografías de personas que habían pasado por el albergue a lo largo de los años. Siéntate, Diego. Necesito hacerte algunas preguntas para poder ayudarte mejor. Durante la siguiente hora, Marta le hizo un interrogatorio gentil pero exhaustivo sobre su historia, su educación, sus habilidades, sus metas. No era invasivo ni condescendiente, sino práctico y comprensivo. ¿Terminaste la secundaria? Sí, señora. Y estaba en tercer semestre de preparatoria cuando pasó lo de mis papás. ¿Te gustaría terminar tus estudios? Diego reflexionó por un momento. Durante las semanas en la calle, la educación había parecido un lujo irrelevante. Pero ahora, sentado en esa oficina limpia y organizada, con la perspectiva real de un futuro mejor, la idea volvía a cobrar importancia. Sí, me gustaría mucho. Quería estudiar ingeniería. Excelente. Tenemos convenios con algunas escuelas que ofrecen programas nocturnos para jóvenes en tu situación. Pero primero necesitamos estabilizar tu situación laboral. Marta tomó el teléfono y hizo varias llamadas. Diego la escuchó hablar con diferentes personas, explicando la situación de un joven muy responsable que buscaba trabajo. Su manera de describir a Diego no enfatizaba su situación de calle, sino sus fortalezas y potencial. Después de 4 llamadas, colgó con una sonrisa. Tengo 2 posibilidades para ti. Don Raúl, que tiene un puesto de frutas y verduras en el mercado de San Juan, necesita ayuda con las entregas, y doña Carmen, que tiene una pequeña panadería, busca a alguien que la ayude en las madrugadas. ¿Puedo hablar con los 2? Por supuesto. Podemos ir esta misma mañana. Salieron juntos del albergue. Caminar por las calles acompañado de Marta se sintió completamente diferente a hacerlo solo. La gente lo saludaba con respeto, y Marta respondía conociendo a muchos por su nombre. Era claro que tenía una excelente reputación en el barrio. Su primera parada fue el mercado de San Juan. Era un mercado tradicional bullicioso y colorido, lleno de puestos de comida, frutas, verduras, carnes y productos diversos. El aroma de especias, frutas maduras y comida cocinándose creaba una sinfonía olfativa que hizo que Diego se sintiera nostálgico por los días cuando acompañaba a su madre a mercados similares. Don Raúl resultó ser un hombre robusto de unos 50 años, con manos callosas y una sonrisa fácil. Su puesto estaba lleno de frutas y verduras frescas, ordenadas con precisión artística. Así que tú eres Diego, dijo después de que Marta los presentara. Marta me dice que eres trabajador y confiable. Sí, señor. Estoy dispuesto a aprender y a trabajar duro. ¿Sabes manejar bicicleta? Sí, señor. Perfecto. El trabajo es principalmente hacer entregas en bicicleta a restaurantes del centro. Es trabajo físico. Hay que cargar cajas pesadas y hay que ser muy puntual. Los chefs no perdonan retrasos. Eso no es problema para mí. Don Raúl lo estudió por un momento como evaluándolo. ¿Puedes empezar mañana? Es prueba por una semana. Si todo sale bien, te contrato formalmente. Sí, señor. Gracias. Estrecharon manos y acordaron que Diego llegara a las 6 de la mañana del día siguiente. Su segunda parada fue la panadería de doña Carmen. Era un local pequeño pero acogedor, con el aroma irresistible de pan recién horneado. Doña Carmen era una mujer menuda de cabello canoso, con las manos permanentemente manchadas de harina y ojos brillantes llenos de energía. Marta me ha hablado de ti, dijo sin preámbulos. Necesito a alguien que me ayude con el trabajo de madrugada. Empezamos a las 4 de la mañana, amasando y preparando el pan para que esté listo cuando abran las escuelas. Diego hizo cálculos rápidos en su cabeza. Si trabajaba con don Raúl durante el día y con doña Carmen en las madrugadas, podría tener 2 fuentes de ingresos. ¿Sería posible trabajar con usted en las madrugadas y con don Raúl durante el día?
Podrías manejar ambos trabajos. Es muy cansado. He pasado por cosas más difíciles, respondió Diego con sinceridad. Realmente necesito el trabajo. Doña Carmen intercambió una mirada con Marta. Está bien, también es prueba por una semana, pero si veo que estás demasiado cansado y eso afecta tu trabajo, tendremos que elegir solo uno. Entendido, no la voy a defraudar. Regresaron al albergue con 2 trabajos asegurados. Diego se sentía como si estuviera flotando. En una sola mañana, su vida había dado un giro de 180 grados. Estoy muy orgullosa de ti, dijo Marta mientras caminaban. Mostraste mucha madurez y profesionalismo. No habría sido posible sin su ayuda, señora Marta. No sé cómo agradecerle. Trabajando duro y reconstruyendo tu vida. Ese es el mejor agradecimiento que puedes darme. Esa tarde, Diego decidió caminar por el barrio para familiarizarse con las rutas que tendría que recorrer en bicicleta. Mientras caminaba, se encontró pensando en Jesús. Si no hubiera aparecido la noche anterior en el callejón, nada de esto habría sido posible. Estaría durmiendo en otro cartón, sin esperanza, posiblemente contemplando otra vez si valía la pena seguir viviendo. Se preguntó quién era realmente ese hombre. Había algo en él que iba más allá de la simple bondad. Una presencia, una paz profunda que Diego nunca había experimentado con nadie más. La forma en que hablaba, como si conociera secretos sobre la vida que otros no conocían. La manera en que lo había mirado, sin juicio, con compasión pura. Mientras pensaba en esto, pasó frente a una pequeña iglesia que no había notado antes. Era un edificio modesto, con una fachada de piedra envejecida y un jardín pequeño pero bien cuidado. Sin saber por qué, se sintió atraído a entrar. El interior era simple pero hermoso. Bancos de madera oscura, vitrales que filtraban la luz de la tarde en colores suaves, y un altar sencillo presidido por una imagen de Cristo con los brazos abiertos. Diego no había estado en una iglesia desde el funeral de sus padres, pero algo sobre este lugar lo tranquilizó. Se sentó en uno de los bancos del fondo y cerró los ojos. No sabía si estaba rezando o simplemente descansando, pero se sintió en paz. Agradeció en silencio por todo lo que había pasado en las últimas 24 horas, por Jesús, por Marta, por la Casa de la Esperanza, por los trabajos. Disculpe. Diego abrió los ojos y vio a un sacerdote joven acercándose con una sonrisa amistosa. No quería interrumpir su oración, dijo el padre. Solo quería asegurarme de que se sintiera bienvenido. Gracias, padre. Solo estaba pensando. A veces es lo mismo que rezar, respondió el sacerdote con sabiduría. Soy el padre Miguel. Es la primera vez que viene. Sí, estaba caminando y me sentí atraído a entrar. Me da mucho gusto. ¿Le gustaría hablar de algo? Diego dudó por un momento. Había algo sobre el padre Miguel que lo invitaba a la confianza. Anoche conocí a un hombre que me ayudó mucho, comenzó lentamente. Se llamaba Jesús. Había algo especial en él. Algo que no puedo explicar. El padre Miguel levantó las cejas con interés. Algo especial como la forma en que hablaba, la forma en que me miraba, como si realmente me viera, ¿sabe? No solo mi situación o mi apariencia, sino realmente a mí. Y cuando estaba con él, me sentí, no sé, en paz. Como si todo fuera a estar bien. ¿Qué tipo de ayuda le brindó? Diego le contó sobre el encuentro en el callejón, la comida, el albergue. El padre Miguel escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente. Suena como una persona muy especial, dijo cuando Diego terminó. ¿Lo va a volver a ver? Me dijo que nuestros caminos se volverían a cruzar, pero no sé cuándo. A veces, dijo el padre Miguel soulfully, Dios envía ángeles a nuestras vidas cuando más los necesitamos. A veces vienen con alas, a veces vienen como personas normales que aparecen en el momento exacto. ¿Usted cree que él podría ser? No puedo decirle qué creer, respondió el sacerdote con gentileza. Pero puedo decirle que si alguien le trajo esperanza en su momento más oscuro, eso es algo sagrado, sin importar cómo lo llamemos. Diego asintió lentamente. Las palabras del padre Miguel resonaron dentro de él. ¿Le gustaría venir a misa el domingo?, preguntó el sacerdote. Tenemos una comunidad muy acogedora aquí. Sí, me gustaría. Excelente. Lo esperaremos.
Diego salió de la iglesia sintiéndose aún más centrado. Caminó de regreso al albergue mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranjas y rosados. Las calles se veían diferentes ahora, no como un lugar peligroso donde sobrevivir, sino como un vecindario donde estaba comenzando a construir una nueva vida. Cuando llegó a la Casa de la Esperanza, encontró a Marta en la cocina, preparando la cena. ¿Cómo te fue explorando el barrio? Muy bien, creo que voy a poder manejar las rutas de entrega sin problema. Me da mucho gusto escuchar eso. Por cierto, llamé a un amigo que trabaja en el sistema de educación para adultos. Podrías inscribirte en clases nocturnas para terminar la preparatoria. Diego sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Todo estaba cayendo en su lugar de una manera que parecía imposible apenas 24 horas antes. Señora Marta, ¿por qué hace tanto por gente como yo? Marta dejó de picar verduras y lo miró con una sonrisa suave. ¿Sabes? Hace muchos años yo también estuve en una situación muy difícil. Perdí a mi esposo en un accidente y me quedé con 3 hijos pequeños y sin trabajo. No tenía familia cercana que me ayudara. Diego la escuchó con atención. Una noche, cuando mis hijos se habían dormido con hambre porque no tenía comida que darles, me senté en mi cocina y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Estaba considerando opciones que no debería haber considerado. ¿Qué pasó? Tocaron a mi puerta. Era una monja anciana del convento cercano. Dijo que alguien le había dicho que yo necesitaba ayuda. Nunca supe quién le dijo, pero trajo comida para una semana y me ayudó a encontrar trabajo. Marta continuó cortando verduras mientras hablaba. Esa monja cambió el curso de mi vida y la de mis hijos. Cuando años después pude abrir este albergue, supe que era mi manera de devolver lo que había recibido. Todavía tiene contacto con ella, murió hace años. Pero antes de morir, me dijo algo que nunca he olvidado. El amor de Dios se manifiesta a través de las manos humanas. Cuando ayudas a alguien, te conviertes en sus mean o S. Diego sintió un escalofrío. Había algo en esa historia que resonaba profundamente con su propia experiencia. Esa noche, durante la cena, Diego compartió con los otros residentes sus logros del día. Todos lo felicitaron genuinamente y le ofrecieron consejos prácticos para sus nuevos trabajos. Se sintió parte de una comunidad por primera vez desde la muerte de sus padres. Después de cenar, salió al pequeño patio trasero del albergue para tomar aire fresco. Era una noche clara y se podían ver algunas estrellas a pesar de las luces de la ciudad. Pensó en sus padres, preguntándose si de alguna manera sabían por lo que había pasado y por el cambio positivo en su vida. Diego se volteó y vio una figura familiar caminando hacia él. Era Jesús, con la misma ropa sencilla de la noche anterior y la misma expresión serena. «Jesús», exclamó Diego, genuinamente emocionado de verlo. «¿Cómo supo que estaría aquí?» «Tenía la esperanza de encontrarte», respondió Jesús con una sonrisa. «¿Cómo te fue hoy?» Diego le contó entusiasmado sobre los trabajos, sobre Marta, sobre la iglesia y el padre Miguel. Jesús escuchó con la misma atención completa que había mostrado la noche anterior. «Me da mucho gusto escuchar todo eso», dijo cuando Diego terminó. «¿Cómo te sientes?» «Como si fuera otra persona», respondió Diego honestamente. «Ayer en la noche pensé que mi vida había terminado. Hoy siento que apenas está comenzando». «¿Y qué crees que cambió?» Diego lo pensó cuidadosamente. «Usted», dijo finalmente, «usted cambió todo. Si no hubiera aparecido anoche, yo no cambié nada, Diego. Solo te recordé que tenías valor, que merecías una oportunidad. Todo lo demás lo hiciste tú». «Pero sin su ayuda». «La ayuda siempre estuvo ahí», interrumpió Jesús gentilmente. «Marta, don Raúl, doña Carmen, el padre Miguel. Todas estas personas ya existían, ya estaban dispuestas a ayudar. Solo necesitabas estar en el estado mental correcto para verlas y aceptar su ayuda». Diego asintió lentamente, comenzando a entender. «A veces», continuó Jesús, «cuando estamos perdidos en la desesperanza, no podemos ver las oportunidades que están justo frente a nosotros. La esperanza actúa como una lente que nos permite ver claramente». «¿Cómo sabía que yo tenía esperanza dentro de mí?» «Porque todos la tienen. Algunos
solo la han enterrado tan profundo que han olvidado que existe. Se quedaron en silencio por un momento, contemplando las estrellas. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Diego finalmente. Por supuesto. ¿Quién es usted realmente? Jesús lo miró con esos ojos profundos que parecían ver directamente al alma. Soy alguien que ama profundamente a personas como tú, alguien que cree que cada vida tiene valor infinito y propósito, alguien que no puede descansar cuando hay sufrimiento innecesario en el mundo. Por eso ayuda a gente en las calles, es una de las razones. ¿Hay otras? Cada acto de amor, cada momento de compasión, cada vez que alguien ayuda a otro, el mundo se vuelve un poco más parecido a como debería ser. Diego sintió que esas palabras penetraban hasta lo más profundo de su ser. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar? Quiero devolver lo que he recibido. Ya lo estás haciendo, respondió Jesús. Cuando trabajas honestamente, cuando tratas a otros con respeto, cuando no pierdes la esperanza a pesar de las dificultades, ya estás haciendo tu parte. Pero eso parece muy pequeño comparado con lo que usted hace. No hay actos pequeños de amor, Diego, solo amor, y el amor siempre se multiplica. Jesús se levantó para irse. ¿Se va otra vez? Hay otros que necesitan compañía esta noche. ¿Lo voy a ver pronto? Estoy más cerca de lo que crees, respondió Jesús con una sonrisa misteriosa. Pero la próxima vez que nos veamos, tal vez no me reconozcas inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya no estarás buscando a alguien que te salve. Estarás buscando maneras de salvar a otros. Y con esas palabras enigmáticas, Jesús desapareció en la noche, dejando a Diego con mucho en qué pensar y un corazón lleno de gratitud y propósito renovado. 6 meses después, Diego se levantó a las 3:30 de la madrugada, como había hecho cada día desde que comenzó a trabajar. Pero esta mañana era diferente. No solo porque era su último día trabajando en la panadería de Doña Carmen, sino porque había algo en el aire, una sensación de que algo importante estaba por suceder. Se vistió silenciosamente para no despertar a sus compañeros de habitación en la Casa de la Esperanza, aunque ya no dormía allí todas las noches. Marta le había ayudado a encontrar un pequeño departamento de un cuarto que podía pagar con sus 2 trabajos, pero seguía visitando el albergue regularmente para ayudar con los nuevos residentes. La panadería olía a levadura y harina cuando llegó. Doña Carmen ya estaba allí, como siempre, con su delantal manchado y una sonrisa cansada pero cariñosa. «Buenos días, mijo», le dijo, como cada mañana durante los últimos 6 meses. «Buenos días, doña Carmen». Trabajaron en silencio companionable, amasando pan para las escuelas del barrio. Diego había aprendido a hacer diferentes tipos de pan, desde las conchas dulces hasta los bolillos crujientes que tanto le gustaban a los trabajadores de la construcción que paraban por café en las mañanas. Mientras trabajaba, Diego reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida. No solo tenía trabajo estable y un lugar donde vivir, sino que había logrado inscribirse en clases nocturnas para terminar la preparatoria. Sus notas eran excelentes, y ya había comenzado a investigar sobre becas universitarias para estudiar ingeniería. Pero lo que más lo llenaba de satisfacción no eran sus logros personales, sino las personas que había podido ayudar durante estos meses. Todo había comenzado 3 meses atrás, cuando Marta le pidió que hablara con un joven nuevo en el albergue. Se llamaba Carlos, tenía 17 años, y había huido de una situación de abuso familiar. Llegó golpeado, traumatizado, sin confiar en nadie. Diego se reconoció inmediatamente en esos ojos llenos de dolor y desconfianza. Se acordó de sus primeras noches en la calle, de la desesperanza que lo había consumido, de cómo se había sentido invisible e inútil. «¿Cómo estuvo tu primera noche aquí?», le había preguntado a Carlos con la misma gentileza que había recordado de sus propias conversaciones con Jesús. «Terrible», había respondido Carlos con hostilidad. «Este lugar es solo otro tipo de prisión». «Yo pensé lo mismo la primera noche», había dicho Diego honestamente, pero resulta que estaba equivocado. Gradualmente, a través de conversaciones nocturnas, comidas compartidas y simplemente estando presente, Diego había ayudado a Carlos a abrirse. Le consiguió trabajo temporal cargando camiones en el mercado, donde trabajaba don Raúl, y lo convenció de inscribirse en clases para terminar la secundaria. Carlos no fue el único. A lo largo de los meses,
Diego se había convertido en el hermano mayor no oficial de varios jóvenes que llegaban al albergue. Marta había comenzado a pedirle específicamente que hablara con los casos más difíciles, porque tenía una habilidad natural para conectar con ellos. «Tienes un don», le había dicho Marta una tarde. «Sabes hablar el idioma del dolor porque has estado allí». Diego nunca se había visto a sí mismo como alguien con un don especial. Simplemente hacía lo que Jesús había hecho con él: escuchar sin juzgar, ofrecer esperanza práctica y recordar a las personas que tenían valor. Mientras ponía una bandeja de conchas en el horno, Diego pensó en Jesús. No lo había vuelto a ver desde aquella noche en el patio del albergue, aunque había esperado encontrárselo en cada esquina durante semanas. A veces creía ver una figura familiar caminando por el mercado o sentada en algún parque, pero cuando se acercaba, siempre resultaba ser otra persona. Sin embargo, no se sentía abandonado. De alguna manera, sentía la presencia de Jesús en todo lo que hacía. Cuando consolaba a un joven desesperado, cuando compartía su comida con alguien que tenía hambre, cuando simplemente escuchaba a alguien que necesitaba ser escuchado, sentía que estaba continuando el trabajo que Jesús había comenzado con él. «Mijo», le dijo doña Carmen, interrumpiendo sus pensamientos, «cuando termines con esas conchas, ¿puedes ir a entregar el pedido especial a la iglesia de San Miguel? El padre pidió pan extra para un evento que tienen hoy». «Por supuesto, doña Carmen». Diego conocía bien la iglesia de San Miguel. No era la misma donde había conocido al padre Miguel, pero había comenzado a visitarla ocasionalmente porque estaba más cerca de su nuevo departamento. Era una iglesia más grande y antigua, con una comunidad muy activa en trabajo social. Cargó las canastas de pan en la bicicleta que doña Carmen le prestaba para las entregas especiales. El sol apenas comenzaba a salir, pintando las calles de Ciudad de México en tonos dorados. Era una mañana hermosa, fresca y llena de promesas. Cuando llegó a la iglesia, encontró las puertas principales abiertas y mucha actividad en el interior. Había varias personas organizando mesas y sillas, decorando con flores y preparando lo que parecía ser un evento importante. «¿Puedo ayudarle?», le preguntó una señora mayor que llevaba un ramo de gladiolas blancas. «Traigo el pan que pidió el padre para hoy». «Ah, perfecto, llévelo directamente a la sacristía. El padre está allí con el invitado especial». Diego siguió las indicaciones y caminó por el pasillo lateral hacia la sacristía. La puerta estaba entreabierta y pudo escuchar voces conversando adentro. Tocó suavemente. «¿Se puede?». «Claro, pase». Entró con las canastas de pan y se encontró con el padre de la iglesia, un hombre mayor de cabello canoso, hablando con alguien cuya espalda estaba hacia la puerta. «Aquí está el pan que pidieron», anunció Diego. El invitado se volteó y Diego sintió que el mundo se detenía. Era Jesús, el mismo rostro sereno, los mismos ojos profundos, la misma presencia pacífica que había conocido 6 meses atrás. Pero había algo diferente. Llevaba ropa más formal, una camisa blanca limpia y pantalones oscuros, y parecía más luminoso. ¿Era solo la luz de la mañana que entraba por las ventanas de la sacristía? «Diego», dijo Jesús con una sonrisa que contenía universos enteros de amor y reconocimiento. «Jesús», murmuró Diego, dejando las canastas en una mesa cercana. «¿Qué está haciendo aquí?». El padre los miró a ambos con curiosidad. «¿Se conocen? Nos hemos encontrado antes», respondió Jesús con esa manera suya de decir mucho, con pocas palabras. «¡Qué coincidencia maravillosa!», exclamó el padre. «Jesús va a dar una charla hoy sobre el trabajo con personas en situación de calle. Es alguien con mucha experiencia en este campo». Diego miró a Jesús con nuevos ojos. Por supuesto, todo tenía sentido ahora. «¿Podríamos tener unos minutos a solas?», preguntó Jesús al padre. «Por supuesto, los dejo para que puedan ponerse al día». Cuando el padre salió y cerró la puerta, Diego y Jesús se quedaron mirándose en silencio por un momento. Había tanto que decir, tantas preguntas, tanto agradecimiento acumulado. «Sabía que nos volveríamos a encontrar», dijo finalmente Diego. «Yo también lo sabía», respondió Jesús, «pero quería esperar hasta que estuvieras listo». «¿Listo para qué?». «Para ver realmente quién soy». Diego lo estudió cuidadosamente. Había algo familiar en esa frase, algo que había estado en el borde de su conciencia durante meses.
La noche que nos conocimos, continuó Jesús, estabas tan perdido en tu propio dolor que no podías ver más allá de tu necesidad inmediata. Necesitabas ayuda, esperanza, un camino hacia adelante. Eso fue lo que recibiste. Sí, y cambió mi vida completamente. Pero ahora eres diferente. Ya no estás buscando que alguien te salve. Estás buscando maneras de salvar a otros. Diego asintió lentamente. Era verdad. En los últimos meses, su mayor satisfacción había venido no de sus propios logros, sino de poder ayudar a otros jóvenes que estaban pasando por situaciones similares a la suya. ¿Recuerdas lo que te dije esa noche en el patio del albergue?, preguntó Jesús. Que la próxima vez que nos viéramos, tal vez no me reconocerías inmediatamente. Sí, lo recuerdo, y ahora me reconoces. Diego lo miró más profundamente. No solo el rostro, no solo la voz, sino la presencia total de este hombre que había aparecido en su momento más oscuro con comida, compasión y esperanza. La manera en que hablaba sobre el amor como si fuera algo vivo, la forma en que parecía conocer los corazones de las personas sin necesidad de explicaciones. Y entonces, como un rayo de luz que atraviesa las nubes, la comprensión lo golpeó. Usted es, comenzó, pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Quién crees que soy, Diego? Diego se arrodilló espontáneamente, no porque alguien se lo hubiera dicho, sino porque cada fibra de su ser reconocía que estaba en presencia de algo sagrado, algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Usted es Jesús, el verdadero Jesús. Levántate, Diego, dijo Jesús con gentileza, ayudándolo a ponerse de pie. No vine a ser adorado, vine a recordarte que el amor de Dios está vivo y activo en el mundo. Diego se levantó con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué yo? ¿Por qué me eligió a mí? No te elegí porque fueras especial, Diego. Eres especial porque fuiste elegido. Cada persona que sufre, cada corazón quebrantado, cada alma perdida es especial para mí. Pero hay tantas personas que sufren más que yo, que necesitan más ayuda, y las visito a todas de una manera u otra. A veces vengo como un extraño en un callejón, a veces como una oportunidad de trabajo, a veces como un amigo que escucha, a veces como un joven que ayuda a otros jóvenes en un albergue. Diego lo miró con comprensión creciente. Todo este tiempo, cada vez que ayudaste a Carlos, cada conversación que tuviste con un joven desesperado, cada momento en que fuiste compasivo con alguien que sufría, yo estaba allí. No entiendo. Lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hicieron por mí, citó Jesús. No son solo palabras, Diego, son la realidad más profunda del universo. Diego se quedó en silencio, procesando esta revelación. Todo su trabajo de los últimos meses, todas las personas que había ayudado, todo había sido, sí, dijo Jesús, leyendo sus pensamientos. Cada acto de amor es un encuentro conmigo. Cada momento de compasión es un momento sagrado. Cada vez que alguien ayuda a otro, el reino de los cielos se hace presente en la tierra. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Cómo vivo con este conocimiento? Exactamente como has estado viviendo, respondió Jesús con una sonrisa. Amando a otros como yo te he amado a ti, siendo la respuesta a las oraciones de alguien más, siendo mis manos, mis ojos, mi corazón en el mundo. Se escucharon voces afuera. La charla estaba por comenzar. Tengo que irme, dijo Jesús, pero quería que supieras que tu vida no cambió por casualidad aquella noche. Cambió porque decidiste aceptar el amor que se te ofrecía, y luego decidiste ofrecérselo a otros. ¿Lo voy a ver otra vez? Me ves todos los días, Diego. En cada persona que ayudas, en cada acto de bondad que recibes, en cada momento de esperanza que surge de la desesperación. Estoy más presente en tu vida ahora de lo que estaba aquella noche en el callejón. Jesús caminó hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió una vez más. Una última cosa, Diego. ¿Recuerdas lo que más querías cuando estabas en la calle? Diego pensó por un momento. Que alguien me viera realmente. Que alguien supiera que yo existía, que tenía valor, exacto. Y ahora tú eres esa persona para otros. Eres la respuesta que ellos necesitan, como yo fui la respuesta que tú necesitabas. Pero usted es Jesús. Yo solo tú cambiaste la vida de Carlos.
Solo tú has sido hermano para docenas de jóvenes perdidos. Solo tú has sido luz en la oscuridad de muchas personas. No subestimes el poder de solo tú cuando está lleno de amor. Jesús abrió la puerta de la sacristía. Ven conmigo, dijo. Quiero que veas algo. Salieron juntos hacia el área principal de la iglesia. Diego se sorprendió al ver que estaba llena de gente. Había al menos 100 personas sentadas en los bancos, y reconoció a muchas de ellas. Allí estaba Marta, sonriendo con orgullo maternal. Don Raúl y doña Carmen, que habían cerrado sus negocios para venir. El padre Miguel, de la primera iglesia que había visitado. Carlos y varios de los jóvenes del albergue que Diego había ayudado a lo largo de los meses. ¿Qué es todo esto?, preguntó Diego confundido. Es una celebración, respondió Jesús. Una celebración de transformación, de vidas cambiadas, de amor multiplicado. Marta se acercó a ellos. Diego, mijo, ven acá. Queremos honrarte hoy. ¿Honrarme? ¿Por qué? Porque en estos 6 meses has tocado más vidas de las que imaginas, dijo Marta con lágrimas en los ojos. Carlos me contó que tú fuiste quien lo convenció de no rendirse. María, la chica nueva, dice que tus palabras la salvaron de tomar una decisión terrible. Jorge consiguió trabajo porque tú lo recomendaste con don Raúl. Una a una, las personas se acercaron para contar cómo Diego había impactado sus vidas. Historias de esperanza restaurada, de propósito encontrado, de amor recibido en el momento exacto, cuando más se necesitaba. Diego escuchaba con asombro creciente. No se había dado cuenta del alcance de su influencia. Para él, simplemente había estado haciendo lo que sentía natural, tratar a otros como Jesús lo había tratado a él. Cuando todos terminaron de hablar, Jesús se dirigió a la congregación. Hace 6 meses, comenzó, Diego estaba convencido de que su vida no tenía valor, de que no importaba si vivía o moría. Hoy, gracias a la cadena de amor que comenzó con un simple acto de compasión, docenas de vidas han sido transformadas. Hizo una pausa y miró directamente a Diego. Esta es la realidad del reino de los cielos. No es un lugar lejano al que vamos después de morir. Es lo que sucede cuando el amor de Dios se manifiesta a través de corazones humanos dispuestos a amar como ellos han sido amados. Diego sintió que algo se abría en su pecho. Una comprensión profunda, no solo intelectual sino espiritual. El milagro no fue que yo apareciera en tu callejón aquella noche, continuó Jesús. El milagro fue que tú dijiste sí al amor, que aceptaste ser transformado y que luego permitiste que esa transformación fluyera hacia otros. La congregación permaneció en silencio, absorbiendo estas palabras. Cada uno de ustedes, dijo Jesús dirigiéndose a todos, tiene el poder de ser la respuesta a las oraciones de alguien más. Cada uno de ustedes puede ser el encuentro divino que alguien necesita. No necesitan ser perfectos, solo necesitan estar dispuestos a amar. Después de la charla, las personas se acercaron una por una para despedirse de Diego. Muchos le dijeron que verlo transformar su vida les había dado esperanza para transformar las suyas. Cuando finalmente la iglesia se vació, Diego se encontró solo con Jesús en los bancos del frente. ¿Ahora qué pasa?, preguntó Diego. ¿Todo vuelve a ser normal? ¿Define normal?, respondió Jesús con una sonrisa. Si normal significa fingir que este encuentro nunca sucedió, entonces no. Si normal significa continuar viviendo una vida de amor y servicio, entonces sí. ¿Pero usted se va a ir otra vez? Diego, ¿de verdad crees que puedo irme? Diego reflexionó sobre esa pregunta. No, dijo finalmente. Creo que usted siempre ha estado aquí. Yo simplemente no sabía cómo verlo. Exacto. Estoy en cada acto de bondad, en cada momento de compasión, en cada vez que alguien elige el amor sobre el miedo. Ahora que sabes esto, nunca más estarás solo. Se levantaron juntos. Diego miró hacia el altar, donde la luz del sol se filtraba a través de los vitrales, creando un arco iris de colores sobre el suelo de mármol. ¿Cuál es mi propósito ahora?, preguntó. El mismo que siempre ha sido, respondió Jesús. Amar, servir, ser la presencia de Dios para aquellos que más lo necesitan. Solo que ahora lo harás con plena conciencia de lo sagrado que es ese trabajo. Caminaron juntos hacia la puerta de la iglesia. Una última pregunta, dijo Diego. Aquella noche en el callejón,
¿Sabía usted que yo iba a hacer todo esto? ¿Que iba a ayudar a tantas personas? Sabía que tenías el potencial, respondió Jesús, pero tú tuviste que elegir actualizarlo. El amor siempre es una elección libre, Diego, es lo que lo hace tan poderoso. Salieron a la luz brillante de la mañana. Las calles bulían con la actividad del día que comenzaba. Gente caminando a sus trabajos, niños camino a la escuela, vendedores preparando sus puestos. Mire toda esta gente, dijo Diego. ¿Cuántos de ellos están pasando por lo que yo pasé? ¿Cuántos necesitan lo que usted me dio, más de los que puedes imaginar? Pero ahora tú sabes qué hacer al respecto. Diego asintió. Comprendía ahora que su encuentro con Jesús no había sido un evento aislado destinado solo a salvarlo a él. Había sido el comienzo de una cadena de salvación que se extendía a través de todas las vidas que había tocado, y que continuaría extendiéndose a través de todas las vidas que tocaría en el futuro. Vaya en paz, Diego, dijo Jesús, poniendo una mano en su hombro. Y recuerda, cada vez que ames, yo estaré allí. Diego cerró los ojos por un momento, sintiendo la calidez de esa bendición penetrar hasta lo más profundo de su ser. Cuando los abrió, Jesús se había ido, pero no se sintió abandonado. Por primera vez en su vida, se sintió completamente acompañado, completamente conectado, completamente vivo. Subió a su bicicleta y comenzó a pedalear hacia su trabajo en el mercado. Pero ahora sabía que no iba solo a trabajar. Iba a continuar la obra de amor que había comenzado aquella noche en un callejón oscuro, cuando un extraño se había sentado a su lado y le había devuelto la esperanza. Y en algún lugar de la ciudad sabía que había otros jóvenes perdidos, otras almas quebrantadas, otros corazones desesperanzados que necesitaban exactamente lo que él ahora podía ofrecer, la presencia de alguien que los viera realmente, que reconociera su valor, que les recordara que no estaban solos. Diego sonrió mientras pedaleaba por las calles de Ciudad de México, sabiendo que cada día le traería nuevas oportunidades de ser las manos, los ojos, el corazón de Jesús para aquellos que más lo necesitaran. El círculo del amor continuaba, interminable y eterno, transformando vida tras vida, un corazón a la vez,